Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el hermoso estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos para que te quedes y para que juntos seamos alimentados espiritualmente del propósito que Dios tiene preparado de antemano para nosotros. Agradecemos a nuestro Señor permitirnos estar a través de este medio estudiando su palabra y suplicamos que el poder infinito de su Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestros oídos para estar atentos y disfrutar juntos de su hermosa palabra. Marcos 8 del 27 al 38. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de las palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado ¿quién es Jesús? Bueno, entrando en contexto, recordaremos que nuestro Señor Jesucristo había estado avanzando en su ministerio, había mucha gente que le seguía, algunos para criticarle y señalarle, y otros porque buscaban el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que había personas quien habían buscado a Jesús para estar al pendiente en qué momento pudiera decir algo que fuera contradictorio o que lo pusiera en evidencia de que él estaba equivocado. Otros buscaron a Jesús porque tenían necesidad de alguna situación que buscaban que la fuera cubierta por él. Es decir, algunos por enfermedad, otros por incluso porque hubiera algún problema de hambre, como ya lo vimos también, él también hizo esta manifestación de poder al alimentar a una grande multitud. Bueno, y esa es la pregunta. Entonces, el Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos y les pregunta lo siguiente: ¿qué dice la gente que soy? Jesús le pregunta a ellos. Los discípulos rápidamente contestan, ya que ellos escuchaban constantemente lo que la gente decía. Y muchos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era un maestro y así cada quien decía, ¿no? Bueno, esa parte la entendemos. Hoy en día incluso hay muchos que tienen alguna idea de quién es Jesús. Para muchos sigue siendo un revolucionario, para otros fue una persona que fue fundador de una religión, otros piensan que fue un gran maestro y así cada quien puede tener. Algunos piensan que fue solamente una persona que tuvo unas características muy peculiares. Algunos no aceptan o no creen que Él sea el Hijo de Dios o que es Dios mismo. Algunos no aceptan eso. Pero, sin embargo, el mundo entero ha sido influenciado a través del antes y el después de Jesucristo.
Pero la parte que viene a continuación, mostrando el amor de Jesucristo hacia sus discípulos, entendiendo él todas las cosas, baja al nivel de ellos al hacer la siguiente pregunta. Y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ojo, la primera fue una pregunta que decía la gente, y después les pregunta confrontando, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Rápidamente, el impetuoso de Pedro contesta de manera correcta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa ungido. Por tal razón, entonces Pedro está diciendo que él es el ungido. ¿A quién se ungía? Pues a los reyes, ¿no? Entonces dice Pedro, tú eres el rey. Tú eres ese rey del que hace mención la palabra en el Antiguo Testamento y en quien se cumplen todas las cosas. Yo te invito para que busques en el Salmo 110 la expresión de este Cristo al que se está refiriendo, de este rey. Entonces, el Señor Jesucristo no corrige a Pedro, por el contrario, le dice que tiene razón. Incluso le dice que la razón que tiene Pedro ni siquiera proviene del propio Pedro, sino que es Dios mismo, el Padre Celestial, el que le ha dado esta respuesta, este conocimiento que no es terrenal, sino que viene de Dios. Por tal motivo, esa es la gran pregunta. ¿Quién es para ti Jesucristo? Que esta sea una pregunta que nuestro Dios, a través de su palabra, con amor, nos hace a todos y nos confronta. ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos al punto número 2, que es denominado la necesidad de la cruz. Y está basado en Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Bueno, aquí, después de esta situación en la que Pedro ha contestado de manera correcta, Jesús ahora les habla acerca de la necesidad de que el Cristo, precisamente, que el propio Señor Jesucristo tenga que ir a la cruz, incluso morir y resucitar al tercer día. Ahora Pedro, de una manera, hablando con una respuesta terrenal, le dice que no te acontezca nada de estas cosas, ¿no? Nada más equivocado del propósito de Dios, la respuesta de Pedro. Es decir, esta expresión que vemos en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no significa que fuera poseído Pedro por Satanás, sino lo que los estudiosos han interpretado es que el pensamiento de evitar que Cristo fuera a la cruz del Calvario, ese era un pensamiento contrario a el propósito, al plan perfecto de Dios. Por esa razón es que Pedro ahí contesta de manera contrario a la voluntad de Dios. Pero aquí podemos entender lo siguiente cuando el Señor Jesucristo habla acerca de esta tener que ir a la cruz del Calvario. Una forma de entender que cuando dos personas tienen un conflicto, vamos a suponer económico, una persona le debe dinero a otra persona. Esta situación de deuda convierte en una especie de barrera por la cual ellos ya no pueden tener una relación amistosa o fraternal, porque hay un problema, hay una barrera que es la deuda. Una forma de quitar ese problema o esa deuda es que la persona que pidió prestado pague. Al pagar esa persona, al tener la capacidad de pago, entonces la relación se restaura. Pero ¿qué sucede si en este mismo ejemplo la persona que pidió prestado no tiene capacidad para pagar? Y la opción 2 sería que aquel que prestó le perdone la deuda. Si la persona que prestó el dinero le perdona la deuda, entonces ya no hay una barrera y ahora otra vez tienen una relación franca. No obstante, independientemente que la persona que perdona la deuda y quita esa barrera, no significa que no tuviera un costo. A la persona que fue la que prestó y no le regresaron el dinero, ella misma tuvo que pagar el costo de lo que la otra persona no tuvo la capacidad para resarcir. En pocas palabras,
o pagamos la deuda o necesitamos que nos perdonen la deuda. La humanidad entera estábamos condenados a no poder cubrir esa deuda por nuestro propio pecado. Esa es la razón y es el ejemplo claro y contundente del amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a dar cumplimiento a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso es que esta cruz es un sinónimo de muerte, pero también es un sinónimo de amor. ¿Por qué? Porque en el plan perfecto Dios no deja nada suelto, sino que Él siempre tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y vamos al punto número 3, que es denominado salvando la vida. Y estará basado en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38. Bueno, esta expresión de el que quiera salvar la vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, entonces la obtendrá. Fíjate que es una expresión que parecería un juego de palabras, pero es mucho más que eso. Es una forma pedagógica y didáctica de entender que esta influencia que tenemos terrenal en la que nos hacen creer que todo depende de nosotros y que todo es ganado a través del esfuerzo, incluso esto se traspola a los aspectos de carácter espiritual en algunas personas. Esta expresión de Jesucristo es contraria a ese razonamiento terrenal. Significa entonces que aquel que se sigue esforzando por sí solo, por sus propios medios, para entablar una paz con el Padre, entonces se perderá. Pero aquel que pierde su vida a causa de Jesucristo, en el sentido de lo que está hablando es perder ese estilo de vida aferrándome a las cosas terrenales y a mis propios argumentos. En la medida que nosotros morimos a esa forma de razonamiento y abrazamos el razonamiento, la gracia, mejor dicho, de parte de Dios, es cuando entonces nosotros tenemos vida. Dijo el Señor Jesucristo, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque de la vida de la que está hablando es de la vida espiritual, de la vida eterna, una eternidad con gozo, contemplando y disfrutando de la presencia de Dios. Por esta razón es una invitación que hace nuestro Señor por medio de su palabra, para que seamos confrontados, para que razonemos y digamos, ¿quién es Jesús para mí? Y si para ti es solamente una persona que influyó mucho y que fue de características espectaculares, a través de su palabra, Él quiere ser tu Salvador. Jesucristo quiere ser tu Salvador. Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, Él restaura la deuda de pecado que nosotros teníamos con el Padre Celestial, y a través de ser cubiertos por ese amor, a través de su sangre derramada en la cruz, hoy tú y yo podemos tener la seguridad que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo que viene de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Por favor, no tomes a la ligera esta gran pregunta, y te invito para que le abraces y le tomes como tu seguro y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga.